Lo tiene de abogado. 1194, disculpe, tiene razón. Artículo 1194. ¿En qué momento se inscribe el testamento en el registro de la propiedad? El testamento se inscribe cuando ha fallecido el otorgante. Hasta ese momento se va a inscribir. Y en el artículo 1194, muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. Entonces, hasta ese momento se va a inscribir el testamento. Lo que tenemos obligación es remitir un aviso. Tenemos obligación de remitir un aviso de conformidad con el artículo 46 del Código de Notariado. Es 45. 45, muy bien. Ya, a eso prefiero que tengan ustedes sus leyes ahí al alcance. Muy bien, entonces de conformidad con el artículo 45 del Código de Notariado, eso sí tenemos obligación de remitir un aviso al registro de la propiedad. Es un aviso, no es una inscripción. Entonces, licenciado, hasta que está muerto el testador, hasta ahí se cumple con el pago del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para No, protocolos. mire, qué buena Con pregunta. respecto al numeral tercero, que donde Sí. dice por cada razón puesta por los registros públicos, hasta ahí se paga. Ahí es donde se va a pagar, cuando se presenta el testimonio del testamento con duplicado y la certificación de defunción con duplicado, se pagan los 50 centavos. Y ese testimonio no es especial, ¿verdad, licenciado? No. Ese es un testimonio para la parte interesada. El testimonio especial tenemos la obligación de remitirlo mire, qué buenas sus preguntas. Qué buenas, creo que usted le va a ayudar mucho a los estudiantes, porque de eso se trata, que pregunten. Ya le doy la palabra, Alfredo. En el artículo 37 del Código de Notariado vamos a encontrar algo muy, muy especial. En el artículo 37 del Código de Notariado, el notario debe cumplir las siguientes obligaciones: remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes el otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, que tendrá extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Esta es la parte que nos interesa. Dice en esta parte, cuando se trate de testamentos, ya sea testamento común abierto o testamento común cerrado, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica. En plica es en un sobre. Lo que vamos a hacer es que vamos a extender el testimonio especial en forma normal. Fotocopias, la parte que reproduce el instrumento, que es el testamento, la razón, que es testimonio especial, lo introducimos en un sobre manila, lo sellamos y vamos a consignar en ese sobre, vamos a consignar lo que nos requiere este artículo. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica, firmada y sellada por el notario, expresando en la misma, en ese sobre que contiene el testimonio especial, en este sobre que contiene el testimonio especial, vamos a consignar, expresando en la misma el número de orden. Es decir, se refiere al número de orden de la escritura. ¿Qué escritura es? Bueno, el lugar y la fecha, la hora y objeto del instrumento. Si es testamento común abierto, si es donación por causa de muerte, si es modificación, si es revocación, ese es el objeto.
nombre del otorgante, así como el número de registro de las hojas. Cuando nos menciona el número de registro de las hojas, se refiere a este número, número que está acá, y el número de orden que aparece en un costado. A ese número se refiere, el número de registro de las hojas. Vamos a darle ingreso a alguien todavía. Ya les voy a dar la palabra, que ya vi que hay otros estudiantes pidiendo la palabra. El número y registro de las hojas de papel sellado de protocolo en que fue extendido. ¿Cómo lo vamos a redactar? Lo vamos a redactar, el testimonio lo hacemos normal. Por fotocopias reproducimos el testamento, agregamos la razón, es testimonio especial de la escritura número, pongámosle número 5. La escritura número 5 que autoricé en esta ciudad, digamos que es hoy, tiene que ser la fecha, que autoricé en esta ciudad hoy, y que contiene testamento común abierto, o si contiene modificación de testamento, o si contiene revocatoria de testamento. El que fue otorgado con esta fecha, en esta ciudad, a las 10 horas, de 10 a 11 horas, por el señor fulano o la señora fulana, a nombre del otorgante, el que está contenido en las hojas de papel sellado especial para protocolo, números A25, A26 y de registro 11 y 12 respectivamente. Y que para remitir a la directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello, firmo. ¿Cuánto va a pagar de impuesto? ¿Qué impuesto va a pagar? Pues nos vamos a la ley del timbre forense y timbre notarial y vamos a encontrar que la plica, esto se paga en la plica, no se paga en el testimonio. En el testimonio solo vamos a adherir 50 centavos de timbre fiscal por hoja, eso vamos a adherir. En la plica vamos a adherir timbre notarial de 25 quetzales, eso es lo que vamos a adherir. Yo creo que ahí ya, mire qué buena su pregunta porque me da la oportunidad de poder explicar este tema. Los 50 centavos por razón de registro nada más, ¿verdad? Bueno, pues no, aquí no, porque no lo estamos presentando al registro de la propiedad, aquí lo estamos presentando al director del Archivo General de Protocolos. Son dos cosas diferentes. Entonces, porque es un testimonio especial. Correcto. Por eso un testimonio especial, 50 centavos por hoja, artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Licenciado, una última pregunta, perdón. Con respecto a las tarifas específicas, ¿estas se pueden acumular o siempre solo se pagan una vez? ¿Cómo así? No le completo. O sea, esas tarifas, o sea, está el impuesto general del timbre fiscal, que es el del 3%, pero también tenemos esas tarifas específicas que se aplican a diferentes documentos. Estas, en el caso de que aparezcan 2 veces los supuestos para pagarlas, ¿solo lo pagamos una vez o se pagan más de 2 veces? No, el timbre fiscal se paga el mayor. Si en un mandato, mire el ejemplo que le voy a poner. Si en un mandato se otorga se otorga mandato especial, esa es una cosa, mandato especial que está regulado en el Código Civil. Y judicial, esa es otra cosa, que está regulado en la ley del organismo judicial. Ahí hay dos mandatos, el mandato especial con representación o el mandato general con representación y el mandato judicial. Entonces aquí, si es un mandato general, vamos a cubrir 10 quetzales de timbre fiscal, nada más. Si es un mandato que contiene, si es un mandato especial, vamos a cubrir 2 quetzales de timbre fiscal, nada más. El judicial no cubre impuesto porque no está regulado específicamente en el artículo 5. Ahí solo está regulado mandato general, mandato especial. El judicial no está regulado, no está grabado.
No me vayan a decir está exento porque no está exento, no está en el artículo 7 donde están los actos exentos. Sencillamente no está grabado. Ahora sí entendí, Araceli. ¿Sí? Sí, los testimonios entonces no son para registro, solo son para emitir es como, es para cumplir con el artículo 37 nada más, No, ¿verdad? pero tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado. El testimonio es Especial, para perdón. Testimonio especial, no son para registro. los testigos, o sea, ahí tiene que tener cuidado. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado, gracias. Por el orden, no me aparece el nombre. Ahí está, por ahí creo que me aparece el apellido Z. Freddy. Te escucho, Freddy. No está Freddy. Harold. Es que no me aparece el nombre. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo que mi compañera tenía la mano levantada antes, no sé si quiere participar antes. Pero ya le di la... Disculpe, ya me escucha, perdón. Ya, claro. Perdón, Gracias. disculpa, mi computadora está fallando. Yo tengo dos preguntas respecto a la forma de la redacción de la escritura y es respecto a los testigos, licenciado. Me leí varias escrituras públicas y cuando se está escribiendo la escritura, en los testigos empiezan a desarrollar que su edad, domicilio, eso no, ¿verdad? Solo civilmente capaz, idóneo y si es de mi anterior conocimiento, ¿verdad? De mi conocimiento, nada más. Ok. Entonces, esa sería una. Y la otra pregunta es respecto a que también leí varias escrituras en las que se escribe a quien doy fe de conocer y después se escribe todo el número de RPI y se empieza, ¿verdad? Que eso es innecesario porque según el artículo 29, esos medios legales se hacen cuando no se conoce al compareciente, ¿verdad? No, pero mire qué buena su pregunta en ese aspecto. En el primer aspecto, cuando nos vamos a asistir de testigos, acordémonos que son tres clases de testigos: los testigos instrumentales, los testigos de conocimiento y los testigos rogados. ¿Dónde vamos a consignar, dónde vamos a escribir que nos estamos asistiendo de testigos? Bueno, cuando nos asistimos de testigos, la escritura quedaría más o menos de esta manera. 5. En la ciudad de Guatemala, el 4 de septiembre, el 5 de septiembre del año 2024, ante mí, fulano notario, coma, con asistencia de los testigos instrumentales, José Ricardo Pérez y Etelvina González García, coma, personas civilmente idóneas, capaces y de mi conocimiento, comparece. Y ya viene el compareciente, el nombre, la edad, el domicilio, la nacionalidad, el estado de familia, la ocupación, profesión u oficio. Ahora, la otra parte de su pregunta. En el artículo 29 del Código de Notariado, en el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Aquí sí tengan mucho cuidado porque aquí nos tenemos que ir a la ley del Registro Nacional de las Personas en el artículo 50, porque ya no existe la cédula de vecindad, pues ya no se utiliza la cédula de vecindad. Yo creo que tengo la mía por ahí guardada, entonces sí existe, pero ya no se utiliza. Ese documento ya no tiene vigencia. Entonces, en el artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, se consigna que el documento de identificación es el documento personal de identificación que tiene un código único de identificación. Y entonces, en el artículo 29, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de su documento personal de identificación o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios. ¿Qué quiere decir? Doy fe de conocerlo y lo puedo identificar con cédula. Hay leyes, por ejemplo, creo que es el artículo 45 de la Ley de Armas y Municiones,
que regula que aunque el notario dé fe que conoce al compareciente, tiene que consignar el documento con que se identifica. Entonces le podemos consignar a quien doy fe de conocer y quien se identifica con el documento personal de identificación, con código único de identificación. Es decir, sí, también podemos asistirnos de testigos, quien es identificado por los señores A y B, personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento, y quien se identifica, y quien se identifica con el documento personal de identificación. Acordémonos que los testigos instrumentales nos podemos asistir cuando lo consideremos pertinente. ¿Cuándo lo vamos a considerar pertinente? Cuando la persona no pueda expresarse, cuando la persona no pueda, aquí nos vamos a ir al Código Civil, por eso le digo que hay que estar leyendo constantemente el Código Civil. En el artículo 8, vamos a ver. En el artículo 13 del Código Civil. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercer sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera inteligible. ¿Qué sucede si estamos en un caso de estos? De una persona que pueda expresar su voluntad de una forma que se entienda, pero puede haber duda de que alguien lo va a redarguir de nulidad o de falsedad. En ese caso, nos asistimos de dos testigos instrumentales y lo identificamos con el documento de identificación por el principio de seguridad jurídica. El día de mañana alguien quiere redarguir el instrumento público, pues tenemos dos testigos instrumentales y tenemos el documento personal de identificación. En conclusión, para su pregunta, podemos utilizar fe de conocimiento y documento personal de identificación. Testigos instrumentales, testigos de conocimiento y documento personal de identificación. ¿Sí? Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Y una última pregunta que ya esta es para el del examen. Si en el examen no nos consignan de que no es de nuestro anterior, bueno, no es de nuestro conocimiento y tampoco nos consigna, o sea, no consigna nada respecto a eso, ¿cómo lo podemos tomar nosotros que conocemos a la persona en el examen? Bien, aquí tenemos que aplicar lo más fácil. Si en su variante, son 6 variantes o 8 variantes, si en su variante no se dice o no se consigna que no lo conoce o que le presenta su documento personal de identificación, si no se consigna ese dato, entonces usted busca lo más fácil. A quien doy fe de conocer. Perfecto. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Solamente. ¿Alguien más quería plantear su pregunta? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a cómo establecer en la introducción y en el cierre que la persona o que el testigo es de mi anterior conocimiento, ¿está bien decir doy fe de conocerlo o también está correcto establecer quién es persona de mi anterior conocimiento? Bueno, veamos porque si son testigos, veamos en el artículo 29, hay que tener cuidado con esto, y qué buena su pregunta. Mire, de veras, los felicito porque veo que han estado atendiendo los temas, los felicito. No obstante que no tienen punteo, sino que es únicamente para esto. Y también quiero felicitar a quienes aprobaron el examen de retrasado. En la lista me aparecieron 7 estudiantes. Uno no se presentó, no se examinó. No me aparece el examen. El otro sí, desafortunadamente, no llegó al punteo, pero los 5 más sí lograron aprobar o llegar al punteo necesario. Pues me alegra mucho y los felicito. En el artículo 29,
En el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del documento personal de identificación o por dos testigos conocidos por el notario. Aquí sí, los testigos de conocimiento tienen que ser conocidos por el notario, porque lo está exigiendo el numeral 4. Sí. Los testigos rogados y los testigos instrumentales, si no son conocidos por el notario, los tendrá que identificar. Sí, tengo claro eso. Era más bien con el tema de redacción. Bueno, Ajá. Entonces en la redacción vamos a testigos de conocimiento, vamos a consignar el número del instrumento 5 en la ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre del año 2024, ante mí, 2 puntos, mi nombre o su nombre, notaria, en su caso, comparece. Y vamos con todos los datos: nombre, edad, domicilio, nacionalidad, estado civil, ocupación, profesión, oficio. ¿Quién es identificado? ¿Quién es identificado por los señores A y B? Personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Ok, listo. Ok. Y en cuanto al cierre, sí. El cierre creo que es lo más complicado que podemos encontrar, porque tenemos que ver qué contrato es el que va a contener el instrumento público. Porque dependiendo del contrato que va a contener el instrumento público, de eso depende los documentos que el notario necesita tener a la vista. El cierre, acordémonos que está del artículo 7 al numeral, perdón, del numeral 8, del artículo 29, numeral 8 al numeral 12. Y el cierre inicia cuando el notario consigna. El infrascrito notario da fe. Eso puede ser una redacción. Otra redacción puede ser: como notario doy fe. Ok. Y ahí vamos a tener que consignar que todo lo escrito me fue expuesto. Esa no puede faltar en ninguna escritura pública. Que todo lo escrito me fue expuesto. Escritura pública, no puede faltar. Esa sería la A. La B sería de haber tenido a la vista. ¿Qué vamos a tener a la vista? Es que ahí está lo delicado. Yo me recuerdo que hay un caso de una desmembración, creo que hay 1 o 2. Sí. Si es urbano, de conformidad con la ley de parcelamientos urbanos, artículos 8 y 24, tenemos que tener la autorización municipal para desmembrar. Si es rústico, ahí no necesitamos la autorización municipal, salvo que exceda, creo que son de 10,000 metros cuadrados, salvo que exceda de 10,000 metros cuadrados. O sea, ahí sí nos exige 1132 del Código Civil, nos exige la autorización municipal. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más vamos a tener a la vista? El documento de identificación, si es que lo identificamos con documento, el documento de identificación relacionado. ¿Qué más vamos a tener a la vista? El testimonio de la escritura X autorizada en esta ciudad. Hagámoslo fácil, por el infrascrito notario. Si fue otro notario, ustedes quieren poner otro notario, puede ser, pero para hacerlo más fácil, por el infrascrito notario con tal fecha. De haber tenido a la vista el testimonio de la escritura número 100 autorizada en esta ciudad el 20 de enero del año 2000 por el infrascrito notario, con el cual se acredita. ¿Qué va a acreditar? El derecho que ejerce. ¿Qué derecho está ejerciendo? De propietario, de copropietario. Entonces, con el que acredita el derecho que ejerce. ¿Qué más vamos a tener en el cierre? Si tenemos algún otro documento a la vista, según el contrato que les vaya a corresponder, porque les puede corresponder un contrato civil, un contrato mercantil, ¿qué documentos más tenemos que tener a la vista? Después de haberles advertido de la obligación de presentarlo al registro, si es que hay que presentarlo al registro. Me acuerdo que hay un contrato de arrendamiento
El contrato de arrendamiento no se inscribe en el registro si no excede de 3 años. Si es de 6 meses, de 12 meses, de 24 meses, de 30 meses, no se inscribe en el registro. Si es de 36 meses, que hace 3 años o más, entonces sí se inscribe en el registro. 1124 del Código Civil, 1122 o 21 del Código Civil. Vale. Entonces, tenemos que advertirle la obligación de presentar el testimonio al registro correspondiente, para no indicar qué registro, al registro respectivo. Pues el civil, el mercantil, el de la propiedad, el electrónico poderes, solo de haberle advertido de la obligación de presentar el testimonio en el registro respectivo. ¿Qué más vamos a consignar en el cierre? Que le advertí de la obligación de pagar los impuestos a que está afecto el contrato. Porque ellos tienen la obligación, el cliente tiene la obligación de pagar los impuestos. El cliente le entrega el dinero al notario, pero es el obligado. El notario, una vez que tiene los fondos, en banca electrónica, hace el pago electrónico, o puede hacerlo físico yendo a la agencia de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, ya le advertimos de la obligación del pago del registro. ¿Qué más vamos a ir en el cierre? De haberle dado lectura, que lo leyeron, de haberle dado lectura en forma íntegra al presente instrumento a los otorgantes. Ya se lo leímos a los otorgantes. No aquello de que por designación de los otorgantes, no, porque eso no es cierto. Es la ley la que nos obliga a nosotros como notarios a leer el contenido del instrumento público. Y muchas veces es mejor decirle, lo quiere leer, para que ellos lean. La mayoría le dice, no, licenciado, lean usted. ¿Por qué? Porque tiene confianza del contenido. Entonces, lean usted. Entonces, de haberle leído en forma íntegra el contenido de la presente escritura, quienes enterados del mismo, su objeto, validez y efectos, lo ratifican, aceptan y firman. Y ahí está, ahí termina. Si no, sin firmar, esa es la que iba a decir. Quienes enterados, entonces, no. Bueno, pero en el artículo 29, el numeral 12, acordémonos que por eso vimos qué es parte. Parte es la persona o grupo de personas, el caso que usted plantea varias personas, parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. A, B y C son propietarios de un inmueble, ¿sí? Y no saben firmar. Entonces, aplicamos el artículo 29 en el numeral 12, en la última parte del artículo 29, y vamos a encontrar cómo está regulado. ¿Qué pasa? Numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, ¿sí? Y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, dejará la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que especificará el notario, el caso que usted plantea al dedo índice, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte. Entonces, los vendedores son 5 y no pueden firmar, solo un testigo. Ahí creo que está la respuesta a esa pregunta. No, así lo pide la ley. Así lo pide la ley. Civilmente persona capaz, idónea y de mi conocimiento. Dar fe es diferente. Mire, le voy a... En Argentina hay muchos estudios sobre la fe de conocimiento. Mario Antonio Cini es uno de los autores
que explica bien cuándo el notario puede dar fe. A este no hay necesidad que usted dé fe. Aquí únicamente está diciendo que es persona de su conocimiento, pero dar fe es diferente. Bien, no sé si hay otra pregunta. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con la comparecencia de intérpretes, traductores o peritos, ¿en qué parte del instrumento público la adecuamos? Bueno, muy bien. ¿Se recuerda cuando vimos los comparecientes concurrentes? Los comparecientes concurrentes son los auxiliares del notario. Y dentro de los auxiliares del notario tenemos los testigos, que se clasifican en 3 grupos. Tenemos los peritos, tenemos los expertos, tenemos los facultativos, que son los mismos. La ley les llama de distinta manera: peritos, expertos, facultativos. Tenemos el intérprete, tenemos el traductor jurado. ¿Quién va? ¿Se acuerdan que una de las características es que en la mayoría de los casos no comparece, pero auxilia? El ingeniero no llega. El ingeniero le entrega el plano de la fracción y él no llega, porque él ya firmó el plano con el sello que está autorizado como ingeniero, como arquitecto. Él no llega. Entonces no lo vamos a consignar con escritura. Solo vamos a indicar. Es un documento que podemos tener a la vista en el cierre, que tuve a la vista el plano, donde constan las medidas y colindancias de la fracción, autorizado por el ingeniero, por el arquitecto, colegiado número tal. Nada más. Él no va a comparecer. El facultativo tampoco va a comparecer. El facultativo le va a extender una constancia, una certificación, pero él no va a comparecer. Los que comparecen son los intérpretes, el traductor jurado y los testigos. Ellos comparecen, ellos están presentes, ellos firman, no se obligan, porque es una de las características, no se obligan. Y entonces, ¿dónde lo vamos a consignar? Igual, número 5 en la ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre del año 2024, ante mi notario, con asistencia del intérprete fulano, quien bajo juramento, aquí sí es bajo juramento, quien bajo juramento y advertido de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio, declara que va a vertir al idioma oficial la manifestación de voluntad del compareciente. Ahí sí. Pero solo, si es traductor jurado, tienen una identificación, tienen un número. No es colegiado porque no tienen colegio, pero tienen un número de autorización, y vamos a decir con asistencia del traductor jurado X con número de autorización 2315 y bajo juramento. El intérprete, ese es el traductor jurado. El intérprete no tiene número, no tiene registro, pero sí tiene que hacerlo bajo juramento, con asistencia del señor fulano en calidad de intérprete, quien bajo juramento y advertido de las penas aplicables al autor del delito de perjurio, manifiesta que va a vertir al idioma oficial la declaración del vendedor, del comprador, la declaración de voluntad del compareciente. Ahí va. No sé si con eso les resuelvo. Sí, licenciado, muchas gracias. Pero también yo tengo otras preguntas acerca. Que estén tomando nota para poderlo estudiar en lo que queda de aquí para mañana, ¿verdad? Sí, licenciado, así es. ¿Sí? Según el artículo, bueno, primero, en uno de los casos que mandó usted, hablaba del fideicomiso. Entonces, buscando en la ley, en el artículo 7 de la ley del impuesto al valor agregado, habla de las exenciones. Y en su numeral 8, habla de la constitución de fideicomiso, pero ahí dice que sí queda afecto al pago del impuesto, pero el artículo habla de exenciones, entonces quería saber si usted me puede ampliar al respecto. Es que lo que pasa es que, no sé, yo no recuerdo el caso, no sé si me lo podría leer si lo tuviera, porque aparte es cuando actúa en calidad de fideicomitente o fideicomisario, y aparte es cuando están
viendo el fideicomiso. Yo no me acuerdo el caso que les mandé, pero Ok, permítame, disculpe. Acá está. La señora Nancy Mariela Say Mendoza, quien le manifiesta que no puede firmar, dará en arrendamiento un inmueble de su propiedad, ubicado en el municipio de Villacanales, Guatemala, a la entidad Materiales del Sur, Sociedad Anónima, con el objeto de que instale una distribuidora de productos para la construcción. La entidad arrendataria constituirá garantía fiduciaria a través del señor Lenin. Mi no, pero pregunta, ese no es fideicomiso. Ese no es fideicomiso porque el fideicomiso está regulado en el artículo 777 del Código de Comercio. Pero esa es garantía fiduciaria. ¿Cuántas clases de garantía hay para el cumplimiento de las obligaciones? Curso de Derecho Civil 4. ¿Cuántas clases de garantía? Yo puedo constituir garantía, ¿por qué? Puedo constituir garantía sobre un inmueble. Se llama hipoteca. Yo puedo decir, bueno, yo para garantizar que voy a pagar, que voy a cumplir, constituyo hipoteca a favor del acreedor sobre el inmueble de mi propiedad. Eso se llama garantía hipotecaria. La garantía fiduciaria es cuando le digo, mire, yo no tengo bienes, pero le puedo traer un fiador. Él trabaja, él tiene bienes, y él va a ser mi fiador. Es decir, comúnmente en el coloquio común le llamamos fiador. Jurídicamente se llama garantía fiduciaria. No es fideicomiso. Qué bueno que lo preguntó. sí estaba equivocado, entonces, licenciado. Sí. Ahora, Es que no me recordaba el pago, el fideicomiso. sí, entonces ya estaba mal. Yo interpreté mal los términos. Pero ahora siguiendo, licenciado, el impuesto el arrendamiento genera IVA y este se paga factura a factura. ¿Usted podría explicarme cómo es que funciona o cómo que eso lo ponemos en el testimonio? No lo llego a entender. ¿Cómo Muy es buena, que esto? buena pregunta, lo felicito. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho porque veo que le están poniendo empeño. Y esa es la clave de este curso. Son pocos los que preguntan. ¿Qué es lo que vamos a ver en el testimonio? ¿A quién le vamos a entregar el testimonio? Eso tenemos que ver. ¿Se acuerdan cuando vimos el que corre el mayor riesgo, el que tiene interés en juego? Todo lo que vimos el semestre pasado nos está sirviendo ahora. ¿A quién le entregamos el testimonio de un contrato que contiene, de una escritura que contiene contrato de arrendamiento? Pues al arrendador y arrendatario. No es arrendante, es arrendador. Lean bien la ley. Arrendador y arrendatario. ¿A quién le entregamos el testimonio? Al arrendador. ¿Por qué? Porque en caso que el arrendatario no cumpla, ese testimonio le sirve de título ejecutivo o le sirve como medio de prueba para pedir el desalojo o el desahucio del inmueble. ¿Cómo vamos a redactar? Es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad el 20 de enero del año 2023 y que para entregarle al señor XXX extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas. 2 de papel de fotocopia y la tercera que es la presente. El infrascrito notario hace constar que el impuesto correspondiente se pagará en forma periódica en el documento que acredite cada pago mensual. Está en el artículo 4, creo que es de la ley del impuesto a la renta. Sí, entonces ahí no adherimos ningún timbre de ninguna naturaleza, ni hacemos formulario, ni absolutamente nada, simplemente especificamos que mes a mes, o como sea el contrato, se va a pagar el impuesto. La palabra es más apropiada, es periódicamente. ¿Por qué? Porque hay rentas que se pagan no cada mes, trimestralmente, anualmente. Pueden ver contratos anuales o pueden ser contratos que se paguen cada semestre. Me acuerdo que estaba en
en el numeral, en el artículo 4, en el arrendamiento. No sé si usted ubicó el artículo. Aquí está. Permítame, licenciado. Es el numeral 4, perdón, artículo 4, numeral 5. En los arrendamientos y en las prestaciones de servicios periódicos, ¿sí?, al término de cada periodo, fijado para el pago de la renta por remuneración. ¿Se da cuenta? Al término de cada periodo, porque puede ser mensual, bimensual, trimestral, puede ser anual el pago. Al terminar el pago se extiende la factura y se extiende y se paga el impuesto ahí. Solo tuviera que colocar el timbre fiscal de 50 centavos a este testimonio para la parte interesada, ¿verdad? Si lo va a inscribir en el registro, sí. Si el contrato, si el plazo es por más de 3 años, sí se inscribe en el registro. Ahora, si no se va a inscribir en el registro, no le agrega nada. Ok. Es que parece que tener muy presente lo que aprendimos en Derecho Civil. Sí. Artículo 56 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, licenciado, dice algo conducente acerca de agregar el NIT en la compraventa de inmuebles. Esto lo tenemos que colocar en el examen, en la introducción del examen. Veamos, porque es específico en qué casos se va a cubrir el impuesto al 56. Hay unos bis. Está en el segundo párrafo del artículo 56. 50. Es decir, para la primera venta o permuta de bienes inmuebles o para otros casos de transferencias de bienes inmuebles, ¿qué otros casos de transferencias pueden haber? Bueno, la base del impuesto lo constituye el precio de la venta consignado en la factura. Eso es para las inmobiliarias, ellas se extiende en factura. También puede ser, yo aquí lo tengo numerado, no tiene números, pero yo lo numero. El otro es el precio de la venta en la escritura pública o el que consta en matrícula fiscal. Esa era otra de mis preguntas. ¿Qué significa esa? La matrícula fiscal. En el artículo 38 del Código de Notariado, vea qué buena su participación, lo felicito. En el artículo 38 del Código de Notariado nos establece cuáles son las obligaciones. Cuando autorizamos un contrato de compraventa de bien inmueble o de permuta de bien inmueble o de donación entre vivos de bien inmueble, tenemos la obligación de remitir un aviso a la sección de matrícula fiscal de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Es una institución que lleva el control, se llama Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Mandamos sección de matrícula fiscal, mandamos el aviso. Pero también, de conformidad con el artículo 45 de la Ley del Impuesto al Valor, de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, tenemos la obligación de enviar el aviso a la matrícula municipal, ¿no?, para el cobro del impuesto del IUSI, Impuesto Único sobre Inmuebles. A eso se refiere. Cuando usted va a autorizar un contrato de compra-venta, tiene que ver matrícula fiscal, aparte del estudio que hacen de la finca en el registro, tiene que ver matrícula fiscal. Ahora los notarios ya podemos entrar electrónicamente a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, entramos, buscamos el nombre de la persona y ahí va a aparecer la matrícula fiscal. ¿Qué precio tiene en matrícula fiscal? Esos son precios muy antiguos, puede ser que tenga un precio de 100 quetzales, pero también tenemos que buscar en matrícula municipal, en catastro municipal. Ahí tenemos que pedir una solvencia del impuesto único sobre inmueble y va a aparecer consignado el precio que la municipalidad, que el catastro municipal le da al inmueble, con aquello del autoavalúo y todas esas cuestiones que regula la ley del impuesto único sobre inmuebles. Si en matrícula fiscal de finanzas, porque eso está en finanzas, la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles está en finanzas, si el precio que está en finanzas, en matrícula fiscal, son 1,000 quetzales, pero en matrícula municipal aparece por 500,000 quetzales, tenemos que pagar el impuesto por los 500,000 quetzales. Ahora,
Si el precio que vamos a consignar en la escritura es 1.000.000 de quetzales, entonces tenemos que pagar el impuesto por el 1.000.000 que consignamos en la escritura. Ahí están los tres casos. Uno, el precio consignado en la factura. Dos, el precio consignado en la escritura. Y tres, el de matrícula fiscal, el que sea de mayor. Indubio pro fisco. ¿Se recuerdan cuando vieron? Pues no sé si ya vieron derecho financiero. Si el vendedor es contribuyente registrado en el impuesto, si el vendedor es contribuyente registrado, su actividad es la construcción, la venta de bienes inmuebles, incluyendo terrenos. Entonces, ahí tenemos que consignar el número de identificación tributaria. En ese caso sí. Pero no les estoy planteando ningún caso de esos. No les estoy planteando, no lo compliqué mucho. Ok, licenciado. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es la diferencia entre un lote urbanizado, una finca rústica o un lote rústico? ¿Qué manda? Se cortó la comunicación, le decía... ¿Me escucha, licenciado? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Cuáles son las diferencias entre un lote urbanizado y una finca rústica? Le mencionaba yo. O si hay... En la mayoría de los departamentos, de los municipios, vamos a encontrar fincas rústicas, los que están fuera del casco urbano. Los que están fuera del casco urbano. Cada municipio tiene su casco urbano. Y entonces los que están fuera del casco urbano son rústicos. Pero a veces hay fuera del casco urbano y han constituido lotificaciones. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la ley de parcelamientos urbanos. Ahí vamos a encontrar ese concepto. La idea del caso, si dice que es rústico, si es urbano, la idea es, si es urbano, tenemos que tener autorización municipal y tenemos que tener plan. Si es rústico, no necesitamos autorización municipal y no necesitamos plan. Esa es la diferencia. Ok. Por último, licenciado, mi última pregunta tiene que ver con el testimonio de una compraventa de un inmueble. Va a llevar, bueno, el testimonio que le extendemos a la parte interesada, va a llevar el timbre fiscal de 50 centavos para su inscripción y el pago del IVA, ya sea por formulario o por timbres fiscales también, ¿verdad? Sí. ¿Es correcto? Ya dependiendo si es primera o segunda venta, esos son los dos impuestos que va a pagar una compra-venta de inmueble. Los dos impuestos no, porque o paga impuesto a valor agregado o paga timbre. No puede pagar los dos. Sí, sino que me refería a que el IVA se puede pagar por timbres fiscales y por... Hasta 3.000 quetzales. Si lo que vamos a pagar, el concepto de IVA, son 5.000 quetzales, ya no podemos pagar por timbres. Ya tenemos que pagar por formulario. Ahora, el testimonio especial, ese lleva los impuestos, el impuesto notarial, que es 2 por millar, ¿verdad? Correcto. Y se calcula sobre la base del precio del inmueble. Correcto. Es decir, el precio de la venta. El precio de la venta. Ok. Entonces, ahí no podemos agregar nosotros a veces el punto del IVA para calcular el precio del timbre notarial, el de la venta. Se corta su participación, se interrumpe, no lo escuché. Perdone, no sé si me escucha correctamente ahorita. Ahí está. Ok, mi pregunta es, cuando se vende un inmueble se cobra el 12% del IVA al cliente también. Y mi pregunta es de que si este 12% si fuera primera venta. Sí. Entonces le pregunto, ¿el impuesto notarial, el timbre notarial, se calcula sumando el IVA y la venta o solo la venta? No, solo la venta. Solo la venta. Son dos impuestos totalmente diferentes. El impuesto a valor agregado y el timbre fiscal son impuestos, valga la redundancia, fiscales para el fisco. El impuesto al timbre notarial es un impuesto gremial.
para el Colegio de Abogados. Ok. Solamente eso sería, licenciado. Muchas gracias por su gran aporte. Bueno, muy bien. Está Madeline, Ana Cristina y Stephanie. Escucho, Ana Cristina. Buenas tardes, licenciado. Tengo unas dudas. Hay un caso en el que usted planteó donde se refiere a una desmembración. Entonces, Sí. mi duda es que en este caso la desmembración se puede hacer de dos formas. Así mismo o ya sea por venta de la fracción. Entonces, en el caso que usted planteó sería desmembración a sí mismo. Mi pregunta es si se necesita autorización municipal, en este caso que es desmembración a sí misma. La desmembración puede ser correctamente como usted lo está expresando, puede ser para sí mismo, puede ser para vender, puede ser para donar, ¿no? Pero en el caso, si en su caso que se le planteó, no se indicó si es urbano o si es rústico, con lo que le expliqué al compañero, si no se consignó que es urbano o es rústico, si es rústico no necesita autorización, no necesita plan. Si es urbano, sí necesita autorización y sí necesita plan. Eso, eso lo vamos a encontrar en el 1122 del Código Civil y se lo voy a leer porque es un artículo muy importante que inclusive les va a servir para su ejercicio profesional. 1124, donde se establece quiénes son los que pueden extender los planos. En el 1125 tenemos lo que se inscribe en el registro. En el 1126 se inscribirán asimismo en el registro los instrumentos, títulos expresados en el artículo anterior, confirmas en el extranjero cuando se haya mandado a complementar con los tribunales de la República. Está lo de donde se establece que son, aquí está, en el artículo 1131, dice, toda inscripción deberá expresar, ¿no? No lo voy a leer todo, pero eso, tales datos se expresarán en el numeral 1 del 1131, tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro respectivo y en los planos que podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros agrónomos que se encuentren colegiados activos en la República de Guatemala. Se exceptúa de la obligación de presentar planos firmados por los profesionales indicados en los casos de titulación supletoria y las desmembraciones de fincas rústicas menores a 7,000 metros cuadrados. Ahí está la respuesta. Esto, pues yo creo que lo vieron ustedes cuando vieron su curso, están haciendo un curso de derecho registral o en el curso de civil, pero ese es 1131, está en el numeral 1, en el segundo párrafo. Gracias, licenciado. Mi otra duda es respecto a las titulaciones matrimoniales. ¿Correcto? Una de las obligaciones posteriores se debe inscribir en el registro de las personas. Mi pregunta, sí, exacto. Mi pregunta es, de acuerdo al acuerdo del directorio número 62-2022, establece las tarifas de los servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas. Entonces mi duda es, ¿cuál sería el monto en este caso? Porque no dice taxativamente, por ejemplo, la inscripción de capitulaciones matrimoniales, ¿cuál sería el monto? Solo indica en el numeral 4, certificación de las demás inscripciones registrales, que son 25 quetzales, pero no sé si estoy en lo correcto o... Está en lo correcto, eso es. Está en lo correcto. Sí. Muy bien, licenciado. Y mi última duda es respecto a cuando en el instrumento público se hace participación de los testigos de conocimiento y testigos rogados.
En este caso, como lo indica el artículo 29, numeral 12, donde van las firmas de los otorgantes y de las demás personas interesadas, por ejemplo, cuando es una compraventa, se estipula firma del comprador, firma del vendedor. Mi duda es en este caso si debo de individualizar a los testigos, por ejemplo, testigo de conocimiento, testigo rogado, o solo puedo poner firma del testigo en este caso. No, porque como si es un testigo de conocimiento, los consignamos en la parte de la comparecencia, ¿no? Con asistencia, quien es identificado por los testigos A y B, ¿no? Personas civilmente capaces y de mi conocimiento. Si son instrumentales, también en la comparecencia, con asistencia de los testigos instrumentales, A y B, ¿verdad? Al final, si es rogado, entonces vamos a consignar quien firma a ruego del señor Juan Pérez, persona civilmente capaz, idónea y de conocimiento. Entonces tenemos que consignar que los comparecientes leen lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y efecto, ratifican, aceptan y firma el vendedor, no así el comprador, quien por no poder hacerlo deja su impresión dactilar del dedo pulgar izquierdo firmando a su ruego Juan Pérez, persona civilmente capaz, idónea y de conocimiento. Si son testigos instrumentales, ¿no?, de haberle leído el contenido íntegro de la presente escritura a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifican, aceptan y firman, así como los testigos instrumentales. Nada más. Ya, muy bien, licenciado. Esas serían mis dudas. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo, testigo. Stephanie Carolina. Muy buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho claro. Ok, yo solamente tengo una duda bien sencilla, pero es sobre el testimonio especial, que tenemos que poner los timbres forenses y el timbre notarial. Notarial, Pero, solo notarial. ¿solo notarial? El forense es para el abogado. Sí, pero es que fíjese que yo pues busqué un poco de testimonios especiales y me salía forense de 50 centavos. Entonces, esa era mi duda. ¿Por El qué forense sale así? sale. Me salía de 50 centavos, entonces, en este caso está mal, ¿verdad? Y Sí. únicamente tengo que poner el notarial. Solo el notarial. El timbre forense es para los abogados. En el escrito que usted presente a los tribunales o a los juzgados como abogada, a cada hoja le adhiere un timbre forense de un quetzal. Eso es para los abogados. El timbre notarial, es para el notario, en el testimonio especial, artículo 37. Ahí se establece en el artículo 37, literal A, al que se agregará los timbres notariales. Ah, ok. Y el timbre notarial sí tiene distinta denominación. Hay desde un quetzal hasta 100 quetzales. Hay de un quetzal, hay de 3 quetzales, hay de 25. Creo que me confundí. Le dije forense, ¿verdad? Era fiscal. Ah, muy bien, Ajá. fiscal sí. Entonces sí Pero tengo que poner los dos, porque es que en unos vi que solo estaba el fiscal y no ponían el notarial, y en otros me salían los dos. Entonces no sé cuál sea la manera correcta. son los dos. En el testimonio especial, de conformidad con el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal, 50 centavos por hoja. Y de conformidad con el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y notarial, vamos a adherir timbres notariales dependiendo el valor. Ujú. Dependiendo el valor, hasta 300 quetzales. Si es por 1.000.000 de quetzales, 300 quetzales. Y el menor es un quetzal. En asuntos de valor indeterminado, el testamento es de valor indeterminado, pero tiene una tarifa específica de 25 quetzales en la cubierta. En los asuntos de valor indeterminado, por ejemplo, ¿qué contratos pueden ser de valor indeterminado? Uno, no es contrato, pero uno puede ser la identificación de persona, que está en el artículo 5 del Código Civil. Otro puede ser el mandato, 1668 del Código Civil, mandato general, mandato especial. Esos son de valor indeterminado. Entonces ahí vamos a cubrir 10 quetzales de timbre notarial. 10 quetzales de timbre notarial. Cuando en el contrato no hay ningún valor, no hay ningún precio,
Entonces son 10 quetzales de timbre notarial, porque son asuntos de valor indeterminado, no se puede cuantificar. Ok, y primero tengo que poner el notarial y después el fiscal, o primero el fiscal y luego el notarial. Es que el fiscal va en cada hoja. En No, cada como hoja tiene usted sí. el timbre fiscal. Y al Pero- final, cuando usted hace la razón, que dice, es testimonio de la escritura número 5, que autoricé hoy, que para remitirle a la señora directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas, 2 de fotocopia, y la tercera que es la presente, en la ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre del 2024. La firma y sello y el timbre notarial. O los timbres notariales, si hay que pagar 300 o 200 pesos. Ah, ok, gracias. Muy bien. Yo creo que con esto, solo 30 va a tener yo. Y si ya terminamos con Stephanie, vamos con Jennifer y después Milton. Sí, licenciado, yo tenía un par de preguntas. Creo que una de las que más me cuesta como que entender es la escritura, bueno, el ejercicio número 7, si no me equivoco. Espera, voy a revisar aquí. A ver, concerniente a qué es. Ah, sí, el número 5. Creo que era un contrato de mandato, pero eran 2 personas de la República Dominicana, ¿verdad? Voy a leer el ejercicio mejor para que... Ya me acordé. El señor Ok. viene de República Dominicana y le quiere otorgar un mandato al hermano, no está el nombre del hermano, no dice que el hermano esté ahí. Yo creo que ese es el caso más fácil que hay, porque ahí solo comparece el señor que viene de República Dominicana. La dificultad es que tiene que identificarse con pasaporte porque es extranjero. Y no sé si le va a tocar el cierre o le va a tocar la introducción, porque si es el cierre, la firma o la firma si puede firmar o no puede firmar. Ajá. Es que en sí mi duda era que aquí indica que le quiere otorgar mandato para que los represente ante los órganos jurisdiccionales de la República, pero también para que realice unos negocios en la República de Guatemala. Pero entonces, cuando se refiere a negocios, es un mandato general. A todos los negocios, es un mandato general. Pero cuando se refiere a órganos jurisdiccionales, se refiere a un mandato judicial. Ahí hay 2 mandatos. Entonces, ahí ya le había explicado a los estudiantes. Entonces esa era mi duda, o sea, cómo, más que todo, cómo redactarlo, porque, bueno, me corregirá, pero yo lo redacté como contrato de mandato general judicial con representación. Bueno, está más o menos, pero vamos a decir, comparece, porque ahí solo va a comparecer él. Porque no están los datos, no hay ninguna información que esté el hermano, sino dice que le va a dejar al hermano que está en Guatemala, pero no dice que esté ahí como usted, como notario. Entonces, comparece a otorgar mandato judicial y general con representación. El mandato judicial es judicial nada más. En la ley de organismo judicial no está clasificado el mandato judicial especial o mandato judicial general, no, eso no está, eso solo está en el Código Civil. Entonces, comparece a otorgar mandato judicial y general con representación. Ahí hay 2 mandatos, uno es el judicial y otro es el general. No sé si ahí está, y es de valor indeterminado los 2. No paga impuesto fiscal. Sí paga timbre notarial. Si es mandato general, 10 quetzales. Es de valor indeterminado, perdón, 10 quetzales. Ok, entonces la manera correcta de redactarlo sería contrato de mandato judicial y general con representación. Ajá. Y si tuviera cláusula especial, si dijera que es para vender o para grabar, con cláusula especial. General, con cláusula especial, mandato general con representación y cláusula especial. Ok, y tenía otra duda sobre las capitulaciones matrimoniales. Si afectan a bienes inmuebles, también se tienen que inscribir en el registro de la propiedad, ¿verdad? Mire que... Sí. Entonces, pero si no lo afectara, pues solamente sería el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Correcto. Pero,
Ahorita le voy a decir cómo lo redacté. Ahorita. Ok. Entonces se tiene que inscribir las capitulaciones matrimoniales y como sí afectan bienes inmuebles, se tiene que registrar en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Sí. Entonces, hay otro dato importante en el caso. Ok, y también el registro general nacional de las personas, pero si se hace en el plazo de 30 días acaecido el hecho o el acto, la inscripción será gratuita, pero si termina dicho plazo y no lo ha inscrito, se considera extemporánea y tiene que pagar una tarifa de 25 quetzales. Así es, correcto. Esa es la respuesta correcta. La felicito. Esa es la respuesta correcta. Pero hay otro dato importante, mire, se lo voy a decir, porque la felicito, qué buena participación. Ahí dice que uno es comerciante. Eso me recuerdo yo cuando redacté el caso. Yo me acuerdo que les expliqué en clase presencial que en las capitulaciones se inscriben después de autorizado el matrimonio en el registro civil de las personas jurídicas. Si hay bienes inmuebles, también se inscribe en el registro general de la propiedad, ya sea Quetzaltenango o la ciudad de Guatemala, dependiendo de dónde esté el inmueble. Y si uno o ambos son comerciantes, se inscribe en el registro mercantil. Creo que es el 322 o 323 del Código de Comercio. ¿Me escuchan? Sí, entonces podrían registrarse en otros registros también, si fueran comerciantes. Sí, claro. Es que en este ejercicio, no indica cuáles son las profesiones de los contrayentes. Yo me acuerdo que sí hay uno. Dice, a su notaría se presenta Víctor René Hidalgo Medina y Jimena Rosario Reala, manifestando que han fijado fecha para contraer matrimonio el 20 de enero del 2012 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que ambos poseen inmuebles en los distintos lugares de la República de Guatemala. Han aperturado cuentas bancarias mancomunadas y tienen deudas individuales, no obstante lo anterior, desean mantener cada uno la administración de sus bienes. Bueno, hay otro caso donde dice que sí, son comerciantes. Es posible que esté en otro caso. Okay. Les mandé como 9 casos y se los mandé paulatinamente para que los fueran trabajando y los fueran estudiando. Bien, sí. Licenciado, perdón, yo tenía otra pregunta, ya estoy última porque tal vez otras personas quieren preguntar. Yo tenía una duda. En los testimonios para los interesados no está afecto a pagar la tarifa específica de 50 centavos, solamente el impuesto fiscal a que esté afecto el acto o el contrato. Sí, correcto, así es. Ok, es que unos compañeros, incluso he visto en unos testimonios de escrituras públicas, que a la razón se le adhiere 50 centavos. Entonces, eso como que me confundió un poquito. Lo que pasa es de que en el reglamento, si usted ya estudió sus leyes fiscales, en el reglamento sí está regulado 50 centavos por hoja, pero el reglamento no está emitido por el Congreso. El reglamento es un acuerdo gubernativo y el único que puede crear impuestos es el Congreso. Eso es lo que nos distorsiona un poquito. Su pregunta es correcta. Hay quienes le adhieren los 50, y es más, hay jueces que exigen esos 50 centavos, pero esos 50 centavos están fijados en el reglamento. Y el reglamento es es un acuerdo gubernativo emitido por el ministerio, por el gobierno, por el Estado, y no puede crear impuestos. El único que puede crear impuestos, porque eso es un impuesto, es el Congreso de la República. Y en el artículo 5 de la ley del timbre fiscal no está. Solo dice testimonios especiales, 50 centavos por hoja. Especiales, ¿no? Los que van para el director. Los que le entregamos al cliente no pagan impuesto de 50 centavos. Ok, gracias. Y también tenía otra pregunta de hecho, respecto a las capitulaciones matrimoniales. Estas no están afectas a un impuesto fiscal. No, esas están exentas.
Estamos Y de digamos, valores de... ok, entonces la manera correcta de redactarlo en el testimonio no sería que está exento, sino que No, no no, no, está regulado en la ley del impuesto fiscal y de papel sello especial para protocolos. que no está regulado en las leyes fiscales, porque puede ser En la IVA, ley puede ser, fiscal. no está regulado en las leyes Ah, fiscales. ok. Entonces, cuando en la ley del impuesto fiscal o en la ley del valor agregado, en la ley de timbre forense y notarial, no establezca nada respecto a ese acto o contrato, no significa que esté exento, sino que simplemente no está regulado. No está regulado. Hay contratos que están exentos. Una compraventa de bien inmueble está exenta si reúne ciertos requisitos que están en la ley. Que el área no sea mayor de, que el área construida no sea mayor de 70 metros cuadrados, que el precio no sea mayor de, creo que 2.500 quetzales, que la persona tenga carencia de bienes. En esos casos está exento, porque sí está regulado en la ley. Pero si no está regulado en la ley es porque no está grabado. Ok. Y por ejemplo, en la escritura número 2, creo que es un contrato de mutuario con garantía hipotecaria. Entonces, ese acto sí está exento Está perdón, exento. ese contrato sí está exento. Sí, Entonces, yo lo escribí de la siguiente manera, haciendo constar que el presente contrato se encuentra exento del impuesto fiscal de conformidad con el artículo 11, numeral 17 de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. felicitaciones. Así es, correcto. Felicitaciones. Muy bien. Ya me alegra mucho. Muchas gracias. Estoy viendo que hay dedicación. Ojalá me vaya así mañana también. Sí, hay que leer despacio los casos. Yo les recomendé ahí, les mandé algo, que lean despacio. Por eso con tiempo. Entonces, ¿ya terminó sus preguntas, Fabiola? Solo drogas, digamos, cuando una persona o un acto o contrato esté exento del impuesto fiscal, no significa que esté exento del timbre notarial. Eso sí, Ah, sí se habría que pagar. el timbre notarial no hay exentos. El colegio no quiere eximir. Ok. Entonces, eso sí se tendría que pagar en el testimonio especial. Especial, sí, correcto. Muy bien, la Ok. felicito. Muy bien. Gracias. Buena Muchas participación. gracias. Muy bien. Daniel. Buenas noches, licenciado. Solo quería aclarar unas cosas porque ahorita que escuchaba que platicaba con otro compañero, usted expresaba que no se podía pagar el impuesto al valor agregado con timbres fiscales cuando sobrepasara los 3,000 quetzales. Sí. Sin embargo, fíjese que hay unos expedientes acumulados de la Corte de Constitucionalidad que en su numeral segundo, establece que para la positividad del derecho que se preserva por este fallo, debe entenderse que en los casos que la ley requiera intervención notarial para la formalización de contratos que debe satisfacer el impuesto al valor agregado, dicho impuesto puede satisfacerse adhiriendo en los testimonios de las escrituras públicas respectivas los timbres fiscales que se consideren necesarios. Entonces no sé si tal vez sea el límite de los 3,000 quetzales para el impuesto al impuesto del timbre fiscal, o si habría que obviar esta doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad en estos casos. Permítame, estoy buscando mi ley del timbre fiscal y veamos, ustedes ya estudiaron las. Vamos a ver. ¿Dónde está el pago del impuesto? Las tarifas, las exenciones, tarifas específicas. Usted tiene el fundamento jurídico que se refiere a esa sentencia de la Corte. ¿Ya es una sentencia de la Corte? Sí, acumularon 3 expedientes y resolvieron en su numeral segundo lo que le leí textualmente. Creo el artículo que contra el que habían accionado, que había inconstitucional, era el 28 del decreto 37-92, me parece. Pero el 28 no me recuerdo que regule. En el 17 está la forma de pago. Sí, Pero es eso que dice la resolución. Esta Corte estima que el derecho adquirido establecido en el artículo 28 del decreto 37-92 del Congreso de la República
se nutre fundamentalmente del producto de la compra de timbres fiscales para satisfacer el impuesto al valor agregado en los testimonios de las escrituras públicas cuando proceda conforme a la ley, por lo que las argumentaciones jurídicas hechas en el considerando cuarto y en los anteriores son válidas para el presente caso. Por tal razón, la supresión de la norma que otorga esa posibilidad a los notarios tampoco puede entenderse derogada. Y luego están la resolución. Bueno, la verdad, soy sincero, desconocía esa sentencia. Sí, son los expedientes acumulados 825-2000, 1305-2000 y el 1342-2000. ¿Promovidos por? Promovidos por el Colegio de Abogados y Notarios, el abogado Mario René Chávez García y compañeros, y los abogados Carlos Enrique Reynoso Regil, Roberto Molina Barreto, Carlos Enrique Reynoso Poteivin, y solamente. Sí, bueno, la verdad desconozco la sentencia, la voy a buscar, porque hasta donde yo sabía es lo que estábamos manejando con la ley. Ah, ok. Y gracias por la observación. Ve que uno aprende aquí con esto. Ok, muchas gracias, Lick. Bueno, a usted, Nilton, muchas gracias. Gracias por el comentario y por la observación. Eli, escucho. Después María. Buenas noches. Yo tenía una consulta con el caso número 8, que es una adjudicación que realiza la municipalidad a una señora, ¿verdad? Entonces, que al final es un contrato de adjudicación de bien inmueble y se constituye un patrimonio familiar. Mi consulta era en torno al impuesto que se paga, ¿verdad? Con el testimonio que se le remite a la señora, porque la ley de timbre fiscal, en su artículo 10, nos establece que el Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, y las municipalidades y sus empresas, cuando el pago del impuesto les corresponda, están exentas, ¿verdad? Entonces, ¿la municipalidad tendría que pagar impuesto o no? Ahí en ese caso específico. Es que ¿quién paga el impuesto? ¿El que recibe? Eso es lo que, bueno, la señora tendría que pagar el impuesto, ¿verdad? Entonces, cuando la municipalidad sea la que está adquiriendo un bien, entonces ellos sí están exentos. Si el caso dijera que la señora le va a vender a la municipalidad o le va a donar a la municipalidad está exenta. Pero en este caso es al contrario, la municipalidad le está adjudicando a la señora. Y otra consulta en torno a eso, como es un bien inmueble, normalmente el Código Notarial nos remite que hay que darle aviso a la municipalidad respectiva. ¿Aquí también se da aviso a la municipalidad? ¿O? Sí, por supuesto, porque el Consejo Municipal resuelve. En sesión el Consejo resuelve y dice, le adjudicamos a fulano, sutano y mengano tantas fracciones o una fracción. Después se documenta en escritura pública. Se inscribe en el registro y se le manda el aviso a la dirección de catastro de la municipal, avisando que ya se efectuó la inscripción en el registro. Para el pago del registro, sí. Sí, esa era mi pregunta, Lick. Muchas gracias. Vale, de acuerdo. Dora María. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una observación sobre los expedientes que estaba mencionando mi compañero hace unos momentos. Yo tengo algunos apuntes porque también estuve leyendo la sentencia hace un tiempo, pero era como, o sea, yo lo interpreté de la siguiente manera, que era como un fundamento que se podía utilizar para la utilización de timbres fiscales para satisfacer el impuesto, pero no había un límite exacto para satisfacerlos de esa manera. Pero si hablamos de 3,000 quetzales, ese fundamento está en el artículo 18 de la ley del impuesto de timbres fiscales, que dice que se tiene que pagar en efectivo. O sea, creo que en realidad la interpretación está al revés, porque dice de que no se puede satisfacer por timbres fiscales hasta 3,000 con un quetzal. Ajá, entonces creo que hay una confusión, o sea, está al revés. Sí, tiene razón, ya, gracias María, sí, tiene toda la razón. Sí, cuando es de timbre fiscal, tiene toda la razón, ya, me ubiqué. Sí, hasta 3,000 quetzales. Cuando pasa de los 3,000 quetzales, tiene que ser en efectivo por formulario. Tiene que ser en efectivo por formulario. Entonces ahí, como es por formulario, el notario siempre tiene la comisión. Es que eso... Sí. Perdón que le interrumpa. Ahora tengo una duda respecto a eso. La interpretación correcta es que a partir de esos 3,000 con un quetzal, es que ya se paga en efectivo, es a partir de los 3,000 con 2 quetzales. O sea, el tope. Como un centavo.
Ah, ok. 3.000, un centavo, que no va a haber de un centavo, pero es 3.000, un centavo, ya se paga. Ok. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahora, licenciado, tenía otra duda sobre los testigos rogados, sobre el otorgamiento. El orden de las firmas, por ejemplo, sería la firma del vendedor, la huella dactilar del comprador y seguido por la firma del testigo rogado. ¿Así? Sí, En sí. la misma línea, por decirlo así. Impresión dactilar, puede ser una misma línea o abajo. Ok. Impresión dactilar, no güey. Sí, 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 perdón. Ok, entonces ese sería el orden correcto. Así es el orden correcto. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, María. Bueno, si no hay más preguntas, ¿ves? Trabajamos bastante. Empezamos a las casi unas 5:30, son las 6:30. Sí. A ver, Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda sobre los testigos. Las tres clases de testigos firman el instrumento público, Sí. ¿sí? Y en el Los caso del testamento, y los de conocimiento firman el instrumento público. y en el caso del testamento, como tienen que estar presentes los dos instrumentales, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se saca a los demás y después firman o cómo? No, no, los testigos están presentes. Sí, sí, pero me refiero a que si, por ejemplo, en el caso que nos puso, teníamos testigos de conocimiento y rogado. Entonces, en ese caso, ¿sí se salen los demás o no? No, no, porque en el artículo 42 regula que estando, se hará constar en la escritura un requisito especial que estuvieron reunidos en un solo acto el testador, los testigos, no se limita a testigos de si son instrumentales o son de conocimiento, el testador, los testigos y el notario. Si leemos en el artículo 42, numeral tal, me parece, tenemos que consignar que estuvimos reunidos en un solo acto, por eso lleva hora de inicio y hora de finalización. Estuvimos reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario. Muchas gracias, licenciado. Ahora otra pregunta en cuanto a la gestión de negocios. Si alguien va a comparecer como gestor de negocios de alguien, ¿cómo sería la redacción en el instrumento público? Porque según lo que yo comprendí, la gestión de negocios es una forma de ahí, ese extremo. Mire qué buena pregunta, la felicito. Me parece a veces me siento muy satisfecho con ustedes. Yo no le digo solo 30, ¿no? Porque están estudiando. Vamos a decir, comparece por una parte y vamos a dar todos los datos. Y por la otra parte, comparece fulano de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, médico y cirujano, quien se identifica, todos los datos. Quien actúa como gestor de negocios de... Ahí, nada más. Los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble. Así es la redacción. No tenemos que explicar porque no hay representación. Correctamente la felicito. Así es. No hay representación. 1600. Y al momento del otorgamiento, el gestor de negocios es el que firma. Sí, él es el que firma. Sí. Esto se utiliza mucho en el caso de los migrantes. Porque los migrantes lo que hacen es que con el esfuerzo, el sacrificio de su trabajo, mandan fondos con el objeto de comprar un inmueble, ¿no? Y piden que quede a nombre de ellos, pero están en el extranjero. Y entonces va a actuar en calidad de gestor de negocios una persona de confianza de ellos, un pariente. Y entonces va a firmar la persona que está actuando como gestor, no en calidad, no como gestor de negocios, quien actúa como gestor de negocios de Juan Pérez. Ahí no calificamos, ahí se queda. Está bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Vamos a ver. Alexander. Sí, perdón, licenciado. Disculpe, una compañera preguntó acerca del caso del mandato. ¿Sí? Yo la verdad, yo lo resolví diferente. Yo, como ella decía que aportáramos los datos en que no estuvieran o que dijéramos pertinentes, yo consideré al hermano guatemalteco, porque no es que no pudiera tener dos nacionalidades. Entonces, yo consigné al hermano y que los dos comparecieron
para, en este caso, el hermano tenía que ser abogado para tener el mandato judicial. También le puse que de profesión y oficio se dedicaba a eso. Para los efectos del examen, yo lo que le sugiero es que trate de ahorrar el tiempo y que ahí no es necesario que comparezcan los dos. Si usted lo hizo, pues qué bien, pues está bien. Lo que yo les planteé es un poder, lo que usted hizo es un mandato. Es poder cuando comparece una persona y es mandato cuando comparecen los dos. Pero está bien, lo felicito. Ahora, para mandato judicial se requiere o ser abogado o ser pariente. Y en el cierre tenemos que decir que tuvimos a la vista el carné del Colegio de Abogados, colegiado número tal, vigente. Si es pariente, la certificación de partida de nacimiento con la que acredita el parentesco. Eso es lo que tenemos que tener en el cierre. Mire qué buena su pregunta. Aparte de eso, también, gracias por el recordatorio. Yo les consigno que agreguen los datos, porque no les consigno nombre, edad, eso no, porque se hace muy tedioso el caso, ¿no? Como ustedes ya saben que esos datos debemos de cumplirlo por requisito de ley, artículo 29, pues ustedes los van a agregar. Les dejo a su discreción la edad, el nombre sí les doy, la nacionalidad y todos esos datos quedan a su discreción. Por eso dice, agreguen los datos que estimen pertinentes, ¿no? Y si hay otros datos de otras representaciones, pues también. Hay un caso de una sociedad anónima. Ahí va a actuar a través del representante legal. Sí, en ese caso nosotros tuviéramos que inventar el libro, folio, en el que consta el acta de nombramiento, ¿verdad? Sí, así es, así es. Ok, licenciado, muchas gracias. Bien, Fabiola, le escucho. Sí, licenciado, es que en algunos de los casos que mandó, hay unos contratos pues no se consignó cuál era el valor de ese contrato. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo tomamos? Que el contrato es de valor indeterminado. No, porque si es una compraventa no puede ser valor indeterminado. Hay contratos que tienen que llevar un precio. La donación tiene que llevar estimación, obligatoriamente, tiene que estimarse la donación. El arrendamiento obligatoriamente tiene que tener una renta, ¿no? Si no, no es arrendamiento, ¿no? Por eso dice, agregue los datos que usted estime pertinentes. Ah, ok, entonces digamos, creo que no estoy mal, si no estoy mal, creo que hay un contrato de arrendamiento de inmueble con garantía fiduciaria. Bueno, escucho. En ese, si no estoy mal, ahí no se consignó como tal el valor o cuánto se tendría que pagar por ese mensualmente por el arrendamiento o algo así, periódicamente. Sí, pero ahí tiene que hacer, para el impuesto fiscal solo consigna que es periódicamente, ese ya es problema de los contratantes. En el impuesto notarial tiene que hacer tiene que hacer una operación plazo por renta. ¿Cuál es el plazo? 12 meses. ¿Cuál es la renta? 1,000 quetzales. 12 o 1,000 por 12 son 12,000 quetzales. 12,000 por el 2 por millar, 24 quetzales de timbre notarial. No sé si le ayudo con eso. Es que se me cortó la señal. Ah, bueno. Entonces, le vuelvo a explicar. Como sí, por favor. En el caso del incaso del testimonio para las partes interesadas, usted como notaria solo consigna que el impuesto se pagará periódicamente, nada más. Eso ya se arreglan ellos en la factura, tienen que emitir factura. Si no lo hacen, será problema de ellos. En el caso del testimonio especial, tenemos que aplicar la operación, ¿sí?, plazo por renta. La renta, el plazo es de 12 meses y la renta es 1,000. 1,000 por 12 son 12,000. De esos 12,000, usted va a tomar el 2 por millar. En 12,000 quetzales, ¿cuántos millares hay? 12. Por 2, 24. Hay uno que creo que la renta es de 36 meses. Y la renta creo que es de 1,000. Es 36 por 1,000. Son 36,000 quetzales. Sí, es que justamente tenía duda en esa, porque
En este caso dice que la señora Nancy Mariela C. Mendoza, que le manifiesta que no puede firmar, dará en arrendamiento un inmueble de su propiedad ubicado en el municipio de Villacanales, Guatemala, a la entidad Materiales de Sur Sociedad Anónima con el objeto de que instale una distribuidora de productos para la construcción. La entidad arrendataria constituirá garantía fiduciaria a través del señor Lenin Patiño Cisneros Bastarrachea, a quien usted no conoce, por lo que le ponen a la vista el documento con que se identifican. Entonces, como ahí no se estableció el precio de la renta, ni el plazo, ni el plazo, entonces Eso ahí es a mi discreción. Hágalo fácil en el examen. Póngale un plazo de 6 meses, renta de 1,000, son 6,000, por 2 por millar, son 12 de timbre notarial. Hágalo fácil. Ahora, si en el caso se le dan los datos, ya es diferente. Ah, ok, gracias. Entonces, en dado caso no se consigne el valor del acto o el contrato, queda a discreción de nosotros. Correcto, así es. Ah, ok, gracias. Sí, bueno, muy bien. No se van a desvelar mucho. No les va a dar sueño en el examen. Ya nos desvelamos mucho ya. Bueno, entonces ahora descansen, pues. Descansen, listos para mañana. Bien, si no hay más preguntas, más dudas, espero que haya contribuido en algo con esta sesión extraordinaria. Creo que no estuvieron todos. Yo tengo un listado de 91 estudiantes. Estuvieron un promedio de 60 estudiantes nada más, pero tal vez por alguna razón no pudieron estar presentes. Muchas gracias por el repaso, licenciado. Sí, es de utilidad para resolver todo ese tipo de dudas ya a vísperas del examen. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad. Trabajamos hora 15 minutos, 5:30, 6:30, 7 menos cuarto. Sí. Muy bien. Que tengan buena noche. Nos vemos el día de mañana. Por favor, les encargo, hay que estar temprano para que aprovechemos el tiempo y así salimos antes de la lluvia. A ver, Alexandro. Buenas noches, honorable notario, ¿me escucha? Le escucho perfectamente, Alexandro, gracias. Con respecto al examen, el examen será semejante a los casos que nos dejó, entiéndase, las instrucciones van a decir redacte, introducción, cierre y tal cosa, o serán... Le voy a decir, las instrucciones son las mismas, el caso es el que cambia. De acuerdo, y para tener una noción nada más, el criterio para calificación de introducción y de cierre, por ejemplo, ¿cuántos puntos reduciría por un error que hubiera en ellas? Como es nuestro primer examen, lo que les pido es el número del instrumento, 5, 10, 15, sin la palabra número. Son los lineamientos que dimos en las sesiones presenciales. 10 en la ciudad de Guatemala, ¿no? Los datos, los 7 datos, no importa el orden que lo consignen, el nombre, la edad, el domicilio, eso es lo que voy calificando, que estén los 7 datos, ¿no? Que esté la denominación del contrato, ¿no? ¿Qué contrato es el que va a contener la escritura? ¿no? Si hay representación, que hagan la calificación de la representación. Si hay testigos, que hagan la calificación de los testigos, civilmente capaces, idóneos, de mi conocimiento. Aplicar también el artículo 29, numeral 3. Los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Eso también lo califico. Y la denominación del contrato. Eso es en el caso de la introducción. En el caso del cierre. Si se dan cuenta, no les estoy pidiendo las cláusulas, porque es lo más complicado. Pero ahorita no les pido cláusulas. Ya para el segundo tal vez, pero ahorita no. Les estoy pidiendo introducción, cierre. En el cierre, el infracito notario o la infracita notaria, o como notario doy fe, y vamos a consignar qué documentos, lo que sí tiene que ir en todas las escrituras, es que lo escrito me fue expuesto. Eso es lo primero. Y después ya viene que tuve a la vista los documentos, qué documentos, con que se identifica, con que acredita, que les advertí de la pago de los impuestos,
que leí el instrumento. Están del 8 al 12. Eso es lo que hay que estudiar. O sea que no es tan válido poner solamente que tuve a la vista toda la documentación relacionada, sino que hay que especificar cada documento. Lea bien el artículo, léala bien los numerales. Hay que ¿cómo regula ahí el legislador? Veamos en el artículo 29, se me dio la palabra, pero ahí hay que describirlos. Describirlos es el lugar, la fecha y funcionario. Licenciado, entonces, ¿el testimonio especial y el que se entrega a las partes no es objeto de examen, o sí? Ah, bien, claro. Claro, testimonio especial, hasta ahí llegamos. Y por eso van los casos. Ahí en los casos se les pide, redacte la razón del testimonio y el testimonio especial. Ahí está en lo que se les pide. Por eso hay que poner mucha atención y leerlo despacio qué nos están pidiendo. Solo la razón. Es decir, es testimonio especial de la escritura número 10 que autoricé en esta ciudad, en tal fecha, que para enviar a la directora del Archivo General de Protocolos, extiendo, número, sello y firmo en tantas hojas. Ciudad de Guatemala, 6 de septiembre de 2024. Firma y sello y los timbres notariales, porque eso sí, ahí dice impuesto notarial, monto, la cantidad que se va a pagar. Creo que una hora nos alcanza para resolver el caso. Si no nos alcanza una hora, doy 15 minutos más. Entonces, de 14:30 a 15:30, y si no nos alcanza a las 15:30, 15 minutos más. Notario, disculpe la interrupción. No sé si me escucha. ¿Me escucha? Escucho. Y le escucho. Pero usted había dicho que nos iba a dar 1 hora y media. ¿Hora y media? Ah, bueno, si así les dije, pues 1 hora y media. Sí, nos dijo de que si miraba que le faltaban a varios, nos iba a dar otro periodo de 15 minutos extra. Bueno, pues eso será lo extra. Lo oficial es hora 15. Lo extra es extra, 15 más. Sí, pero hoy sí estamos oficiales, ¿verdad? Porque el último parcial nos quitó tiempo. Por eso vamos a empezar más temprano. Eso fue el semestre pasado, ¿verdad? Pero ahora vamos a empezar más temprano para no tener la presión de los estudiantes de la noche. Porque si usted se recuerda, tuvimos la presión de los estudiantes de la noche. Entonces, es molesto, ¿no? Entonces, mejor temprano, 2:30, concluimos a las 3:30, 15 minutos todavía adicionales y extra, otros 15. Y ahí estamos, 1:30. ¿Estamos bien? Entonces, yo todavía tengo esa duda. El examen inicia 2:30, 2:30, 14:30. Sí. ¿Dará 1 hora y media completa o solamente 1 hora y cuarto y le agregará 15 minutos posteriores? Porque al principio dijo que iba a ser 1 hora y media completa. Lo que pasa es que a las 4 tenemos que desocupar las aulas porque ya van a preparar para los de la noche. Y los de la noche son cantidades grandes. Entonces, 1 hora, 14:30, 15:30, 1 hora. 15 minutos adicionales sería 15:45. 15 minutos extra, 16 horas. Ahí termina el examen. 1 hora y media es suficiente. Es un caso. Si ya terminó, Alessandro, para darle la palabra a Fabiola. Sí, notario, adelante. Muchas gracias por responder mis preguntas. Claro. Sí, Fabiola. Mi duda era más que todo sobre la forma del examen, ¿verdad? Entonces, es que yo tenía la idea de que iban a venir pues varios casos, ¿verdad? Entonces, un caso. Entonces se nos va a plantear un caso y la estructura sería similar a los casos que nos han mandado. Por eso, esa era la idea, mandarle. Yo se los dije en clase. Les voy a mandar unos casos para que ustedes tengan el concepto, tengan la visión, cómo va a ser el examen, ¿no? Y así no se sorprenden. Yo les llevo un examen como los casos. Si ustedes no han visto los casos, se van a sorprender y van a decir, ¿y esto qué es, verdad?
Entonces, no, para eso es la idea de que les estuve enviando los casos en las noches. Sí, la verdad es que gracias por los casos, porque la verdad a mí sí me han ayudado y sí he tenido bastantes dudas que ahorita he como que dilucidado bastante bien. Por eso, Obviamente, pues se me han quedado algunas, pero en el transcurso, pues leyendo, ¿verdad? Volviendo a leer las leyes, pues se quitan las dudas. sí. Entonces, veamos eso, es un caso nada más, el examen, y de ahí vienen 5 preguntas y ahí estamos. Las preguntas ustedes ven más o menos cómo están ahí diseñadas en las instrucciones. Yo les mandé unas instrucciones en Classroom, espero que las hayan leído, que le pongan atención, para que ya no tengamos que estar repitiendo eso en la clase, solo lleguemos a repartir las variantes. ¿Cuántos auxiliares van a llegar, licenciado? Pues tengo ofrecida la asistencia del notario Rudy Domingo, la notaria Lorena Salazar y el notario Juan Sebastián. Yo creo que eso alcanza para... La cosa es repartir rápido las variantes y las hojas. Se les van a entregar hojas con líneas como las que hemos trabajado. Llevan un código porque es la única hoja que pueden usar. Si ustedes llevan hojas adicionales, no las pueden usar porque las hojas llevan un código para que ustedes puedan redactar la parte práctica. La parte teórica la redactan en la hoja del examen, ahí tienen espacio, porque eso es un caso nada más. Licenciado, entonces nosotros nos dirigimos a nuestro salón usual y ahí usted nos va a ir a indicar en qué salón nos examinaremos. Para evitar tiempo, nos reunimos abajo. Abajo, porque S8, SD2. Pues yo voy a ir a la coordinación para que me den un salón grande, para que podamos estar los 91 que tengo yo registrados. Pues no sé si se van a examinar los 91 o ya se cambiaron de sección. Porque a veces cuando ven que viene el examen se cambian de sección. Y yo les aviso dónde, para que así subamos todos en orden subimos y tomamos posición de nuestros lugares. Ok, licenciado, entonces a las 2 de la tarde vamos a estar ahí, en el primer nivel. Bueno, yo espero llegar a esa hora también. Carolina, ¿le escucho? Licenciado, disculpe, cuando se refiere a la parte teórica, se refiere a las preguntas, por ejemplo, que nos pasó en la última clase, que hicimos un ejercicio, donde podría preguntarnos, por ejemplo, las obligaciones posteriores o los impuestos, o se refiere a temas que vimos a lo largo del... Son temas que hemos visto a lo largo del desarrollo. ¿Se recuerda que cuando entramos íbamos haciendo preguntas y le decíamos así? ¿Sí? Todo lo hemos visto en clase. No estoy preguntando nada. Por eso les decía, lleven su programa y ustedes van fiscalizando. Todo lo que viene en el examen lo vimos en clase. Y hoy complementamos parte práctica. Ok. Y en la parte práctica también iría poner los impuestos, digamos, el caso completo como los que hicimos aquí, o solo los testimonios, la introducción y el cierre. Se les va a proporcionar una hoja con líneas para que redacten la parte de la escritura. Si no les alcanza la parte del examen, el examen solo ocupa una parte, después queda en blanco la parte de abajo y el reverso. Ahí pueden utilizarlo, que no sea instrumento público, porque el instrumento lo tienen que redactar en la hoja que se les va a dar con línea. Ok, gracias. Vamos a ver, Jessica. Licenciado, disculpe, solo como una pregunta. Fíjese que yo tengo códigos, por ejemplo, el civil, estudio. ¿Eso sí lo podemos entrar? Sí, sus códigos, sí, ahí están en las instrucciones que les envié yo ayer en el clase. Sus códigos, sí. No copias, no aparatos electrónicos, no libros de texto. Sus códigos, sí. Porque hay parte donde se le pide el fundamento jurídico. Y no solo tiene que... ¿Sí? ¿Perdón? Yo le preguntaba porque como son de estudios, entonces no sé si los iba... No, sus códigos sí los puede usar, sus leyes y sus códigos sí los puede tener en su escritorio. Bueno, gracias. Y no solo van a consignar el nombre, tienen que consignar el nombre,
el número de carnet, la sección que les corresponde, tienen que consignar, no sé, porque alguien me escribió ahí que solo va a poner el nombre o algo así, y su variante, toman nota de su variante, por favor, ¿sí? Ustedes anotan o se recuerdan qué variante les asignamos, porque de repente dicen, mire, quiero revisión de examen, entonces yo lo busco más fácil por variante. Vamos a ver, Orlando Nájera. Sí, perdón, licenciado, fui yo el que puse, ya me vi poniendo solo mi nombre, pero de lo asustado que estoy, saber cómo va a venir el examen. Ya están los casos, ahí los practicamos, hoy evacuamos las dudas, los comentarios, yo por eso, para eso era esta sesión. Bueno, todavía pregunta a Alessandro. Una última consulta respecto al último ejercicio que hicimos en clase. Me quedaron 3 preguntas con duda. Tal vez si usted me pudiera ayudar a responderlas con su fundamento jurídico, estaría perfecto para, si me viniera alguna de ellas, por lo menos ya tener ciertos puntos. A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿qué obligaciones previas tiene usted como notario? ¿Qué obligaciones simultáneas debe cumplir como notario? ¿Y a qué obligaciones posteriores queda usted obligado como notario? Por favor, gracias. Es que eso va a depender de la naturaleza del contrato. Eso va a depender qué contrato, qué obligaciones previas. Bueno, mire, una obligación previa de ley, identificarlos. Una obligación previa, acreditar el derecho, es decir, que le demuestren que es el propietario, que es el acreedor. Esas pueden ser obligaciones previas, ¿no? Fundamento jurídico, pues creo que están en el 29 del Código de Notariado, ahí lo encontramos, que tiene a la vista los documentos con que se identifica y el documento con que se acredita el derecho. Obligación previa, si es un bien urbano, autorización municipal, artículos 8 y 24 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Plano, 1132 del Código Civil, ya lo leímos. Obligaciones simultáneas. La obligación simultánea que si hay que hacer alguna declaración jurada, obligación simultánea calificar a los testigos. Si hay representación, calificar la representación. Son obligaciones simultáneas del notario. Y las obligaciones posteriores, pues, consignar qué documentos tuvo a la vista, leer el instrumento público, advertirlos de la obligación del pago de los impuestos y del registro, y que firmen. Esas son obligaciones posteriores, y están en el artículo 29 del Código Notariado, pero va a depender del contrato. En un contrato de mandato, ¿qué obligaciones simultáneas hay? Pues solo que manifiesten que se hayan en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿no? Pues esa es la obligación simultánea que hay. Obligación previa, que se identifiquen nada más. Dependiendo la naturaleza o la clase de contrato, así van a ser las obligaciones. Yo no le podría dar una lista de obligaciones porque no sé qué caso le vaya a corresponder a usted. Como les decía, hay varias variantes. No sé si con eso creo que disipo un poquito su duda, porque activamente no le puedo decir. Sí, disipa bastante mi duda porque así tengo una noción de qué es lo que se necesita responder, porque yo tenía una noción muy distinta de lo que había que consignar en esas preguntas. Entonces ya basado en eso, y como usted tal dice, cuando vea el caso, el contrato, ya voy a saber específicamente qué consignar, porque por ejemplo, en las obligaciones posteriores yo pensé que solamente era remitir el aviso al Archivo General de Protocolos, punto. Pero veo que son más. Así que le agradezco mucho. Pero no es aviso. Es aviso, es testimonio especial. ¿Sí? No es aviso, es testimonio especial. En el caso del testamento, obligaciones posteriores, aparte del testimonio especial, el aviso al registro de la propiedad. 1149 del Código Civil y 45 del Código Notariado. Ahí están los fundamentos jurídicos. Bueno, licenciado, buenas noches. Buenas... Disculpe antes de irse. Esa última. Disculpe, con el domicilio de las personas que se van a casar en el extranjero, ¿puedo colocar un domicilio de aquí en Guatemala? ¿Perdón? Sí, porque eso sí, porque esos
está por pasar en el futuro. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. De Solamente. repente se arrepienten de aquí a cuando lleguen allá. Sí. Bueno, estuvo la mayoría de estudiantes, la mayoría, mitad más uno, pero hubo más en la facultad. Leen las instrucciones que les mandé, si no las han leído en el Classroom, pueden entrar sus leyes. ¿Sí? Feliz tarde. O feliz noche. Feliz noche, licenciado.